Las pestañas son meramente para orden. No es una cuestión de que el código va a funcionar mejor o peor, sino que me permite ordenarme a mí dentro de mi entorno de processing. Pero por nomenclatura, si yo voy a crear una pestaña que va a tener, en el caso de programación orientada a objetos, un objeto, lo que se hace es definir el nombre de la pestaña con el mismo nombre de la clase que voy a generar. En este caso es personaje. Me genera una pestaña vacía y acá puedo crear mi clase nueva. La definición de una clase se hace escribiendo la palabra class, el nombre de la clase y se abre directamente llaves. Fíjense que no hubo paréntesis como venimos utilizando, tal vez con los métodos, que hay una llave ahí dando unos paréntesis, así al estilo de este estilo, ya que la definición de la creación de una clase solo define el nombre. Y ya con eso tengo creada mi clase. Una clase muy simple, muy tonta, que no hace nada, ¿sí? Es nada más que un esqueleto. ¿Qué es lo que voy a definir? Ahora voy a ir por el lado del programa principal. Mi programa principal yo lo voy a encarar de forma que no tenga que pensar en cómo tiene que estar implementada la clase personaje. Yo lo único que quiero hacer es que mi personaje, cuando presiono la tecla hacia la derecha, se mueva hacia la derecha, y que cuando presiono la tecla hacia la izquierda, se mueva hacia la izquierda. Entonces, voy a crear una nueva variable del tipo personaje, llamado personaje1. Y fíjense que lo que hice acá es el hecho de crear una variable del tipo personaje1, perdón, llamada personaje1, que es del tipo personaje. Y Processing lo reconoce. No genera un problema de no entiendo qué es personaje, porque yo definí esto acá. Si yo esto lo quitara, ya Processing me va a decir, no, no existe la clase, es más, lo dice ahí literalmente abajo, no existe la clase personaje. Entonces de esta manera yo lo que hago es crear una variable que va a ser del tipo personaje. Así como creábamos variables de tipo entero, de tipo string, pimage, ahora creamos una variable de un tipo creado por nosotros, que es personaje1, la variable, y el tipo personaje. ¿Hasta ahí me siguen? Necesito un feedback. Bien, Sí, bien, sí. bien, bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esta variable personaje1? Bueno, lo primero que tengo que hacer cuando se crea el escenario es personaje1 es igual y la tengo que inicializar. O sea, hasta ahora es como todas las variables que utilizamos en esta instancia. Es una variable que no tiene nada. Es una variable que reserva un espacio en memoria para hacer algo. Pero en el momento de crearla, decir, bueno, esto yo lo voy a empezar a utilizar, lo hago de la siguiente manera. Instrucción new y el nombre de la clase. Con eso creo la variable en sí. Con lo que va a hacer, acá es donde sucede lo que yo les venía mencionando, que el personaje es como un molde, la clase del personaje es un molde, y yo ahora creo, a partir de ese molde, una nueva instancia o un objeto. Acá vamos a definir que personaje es una clase y personaje1 es una variable del tipo personaje. En este punto, personaje1 es una instancia u objeto de la clase personaje. Y esto tiene una gran definición porque hasta este punto personaje1 es lo que se llama nulo, no tiene ningún tipo de valor. Y después aparece lo que la continuación de mi programa, que es ¿qué es lo que yo quiero que haga? Bueno, yo necesito que mi personaje, en el momento de presionar la tecla hacia la derecha, directamente
me muevo el personaje hacia la derecha. Y si presiono la tecla hacia la izquierda, muevo el personaje hacia la izquierda. Y eso está relacionado a un evento que es el key press. Cuando se presione el void key press, yo voy a preguntar if key es igual a left, si es a la izquierda, lo que voy a hacer a continuación es a la instancia personaje 1 decirle mover izquierda. Y en otro caso, si la tecla presionada es right, mi personaje le voy a decir que se debe mover a la derecha. El key code, ahora lo vamos a ver, pero en teoría el key code me devuelve el código de la tecla. Acá creo que podemos ir directamente por el... Pero no recuerdo, siempre me confundo. Así que es muy probable que no funcione y tengamos que poner el key code. Si mal no recuerdo, el key code va más por el lado cuando vos necesitas ver el código de la tecla presionada. O vamos a ir a las bases, que es más fácil. Key code. El key code, el key code. Hubiese jurado que dice key code. Acá está, hice mal clic. El key code es para derecha, izquierda, up, down, por lo cual tiene toda la razón Lourdes. Es el key code. El key solo es cuando tenemos los caracteres para comparar. Muchas gracias por la anotación. No es en vano de todo, siempre me confundo cuál es uno y cuál es el otro. Bien, entonces, volviendo. Cuando presionamos la tecla hacia la izquierda, mi personaje va a hacer algo que todavía no existe, va a ser algo que todavía no está definido, pero yo digo, sí, yo quiero que se mueva hacia la izquierda. ¿Cómo lo voy a hacer? No me interesa, pero lo tengo claro que se va a mover hacia la izquierda. Y cuando se presiona hacia la derecha, muevo hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Yo acabo de armar un programa, ¿sí? Donde independientemente de cómo se hace, yo voy a tener que ahora armar esa clase donde reacciona cada uno de los objetos de acuerdo a estos eventos que yo puse acá. Cosas a tener en cuenta. Bueno, ahora quiero ver qué es mi clase de personaje. Primero, una clase tiene, podríamos decir, tres bloques o tres puntos principales. Los atributos, que vienen a ser la declaración de las variables, como por ejemplo la posición en X y la posición en Y. Hacer esto termina siendo lo mismo que hacer esto, pero en sí son los atributos de las posiciones. Estos atributos son en base al molde del personaje, quiere decir que todas las instancias de la clase personaje van a poder definir su propia posición en X y su propia posición en Y. Luego tenemos la sección de constructores. Como constructores, porque puede haber más de uno, pero que son métodos que tienen el mismo nombre que la clase. Y puede haber varios porque yo puedo tener un constructor que no tiene parámetros, pero también puedo tener otro constructor que sí tiene parámetros. Por ejemplo, donde yo sí quiero definirle cuál es, por ejemplo, la posición en X y la posición en Y. Esto le voy a poner, vamos a ver que voy a empezar a utilizar eso y ahora van a ver por qué. Y después otra sección que son los métodos u acciones, ¿sí? Que realiza esa clase. Como por ejemplo, teníamos definido, voy a poner void mover a la izquierda. Pongo void porque sé que es un método que no devuelve información. Y void mover a la derecha.
no devuelve nada, no está haciendo nada, pero ¿qué sucede? En esta clase que yo acabo de crear, más allá de que los métodos no hacen nada, ahora fíjense que esto ya dejó de tirarme error. Porque ahora sí se entiende de que la clase personaje sí tiene para todos sus objetos o instancias un método mover izquierda y otro método mover derecha. Así es ahí, sí. Bien, entonces, ¿para qué sirve el personaje? El constructor personaje que tenemos por acá y el que tenemos por acá. Cuando nosotros hacemos un new de personaje, en este punto, se llama automáticamente a este método. Todos los lenguajes de programación generalmente tienen constructores cuando uno hace programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago el new, lo que estoy haciendo, aparte de crear una instancia de personaje, lo que estoy haciendo es, bueno, el constructor ejecutalo para que haga algo. Y ese algo, bueno, va definido de qué es lo que yo quiero hacer. En mi caso, lo que yo voy a hacer es que this.posx, y acá aparece un concepto nuevo que es el this, no lo vamos a poner para no agregar por ahora confusión, posx es igual a, perdón, no, lo vamos a tener que agregar, y ahora les explico qué es el this. This.posx es igual a, y vamos a un round random entre 50 y width menos 50. Lo que estoy haciendo acá es que en el momento de crear una instancia o un objeto de la clase personaje, la posición en X sea aleatoria entre 50 y el ancho de la pantalla menos 50. Y podríamos hacer lo mismo con la posición en Y. Pero a diferencia de este constructor, que la diferencia que tiene es que pasa dos parámetros, es que si yo deseo definirle la posición en la cual tiene que crearse esa instancia, se lo puede hacer pasándole esos datos. Y vamos a hacer así y así. ¿Para qué es el dis? El dis es para hacer referencia a la variable interna de la clase. Con este dis sabemos que estamos apuntando a la variable que corresponde internamente a la clase. Tiene una explicación más larga, un poco más compleja, pero no nos vamos a meter en eso. Ustedes sepan el hecho de que utilizar this nos ayuda a identificar cuál es la variable atributo de ese objeto. Yo podría hacer lo siguiente y va a funcionar lo más bien porque se diferencia que dis.posx no es lo mismo que posx, ya que posx es la variable que está entrando y dis.posx es la variable que corresponde al atributo de la clase personaje. Bien, entonces creamos nuestro personaje. Nos faltaría acá algo muy importante, porque tenemos la creación del personaje, posición en X, mover a la izquierda, mover a la derecha, y nos falta algo muy importante. ¿Qué es lo que nos está faltando? Y acá aprovecho a hacer como un parate para que recapitulemos y ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que está faltando ahora? Me creo una clase, la clase no le hago nada, o sea, defino un programa principal como para hacer algo. Luego voy, me creo la clase en sí, donde un personaje va a tener posición en X y en Y, y va a tener acciones que permiten modificar ese objeto creado. Pero me falta algo muy importante que lo vimos hasta ahora, lo vimos una punta, pero no lo estamos implementando.
¿Qué es lo que falta? ¿Qué opinas que falta? El objeto lo tenemos acá. Ese objeto o instancia ya está creado. Podemos moverlo a la izquierda, podemos moverlo a la derecha. Cargarle la imagen, falta. Tal cual, eso mismo. Nos está faltando dibujarlo, de saber qué es lo que queremos dibujar. Entonces, es ahí donde tenemos que comprender el hecho de que la imagen va a ser cargada por mi personaje. Ya no va a haber un objeto, una variable principal o global que poníamos para cargar las imágenes. Ahora, esas imágenes, que son las que teníamos en la carpeta, son las que se van a cargar. Entonces, primero, vamos a tener un pimage que va a ser vamos a ponerle personaje a la derecha, que es igual, y acá permítanme recurrir al machete, porque nunca me acuerdo. Tenemos un pimage que esto lo tendríamos que hacer siempre en esta instancia, el load image. ¿Por qué lo hacemos en esta instancia? Para que apenas se cree el programa, ya se cargue la imagen correspondiente en este atributo. Y después lo podemos utilizar en diferentes lugares. La imagen era personaje derecha y también tenemos un personaje izquierdo. Perfecto. ¿Sí? Faltó cambiar de JPG a Te PNG. escucho muy bajo, muy, muy bajo. Que le faltó cambiar de JPG a PNG el formato, que creo que no lo va a tomar. Buenísimo, es verdad. PNG, PNG, excelente. Muchas gracias por el dato. Entonces, tenemos nuestra imagen que se va a cargar, recuerden, apenas arranca el programa, lo que hace Processing con todas las clases es inicializar la clase en sí, o sea, ejecutar la clase para ver qué es lo que tiene adentro. Cuando se encuentre con esto, lo va a cargar, o sea que lo va a hacer una única vez, apenas arranca Processing. Y no lo va a estar cargando permanentemente, nada más que cuando nosotros digamos, necesito una nueva imagen. Entonces, eso nos apoya el concepto de un poquito de performance. Pero bueno, viene la parte de dibujar el personaje y yo no tengo ninguna acción que me permita dibujarlo. O sea, tengo el constructor, que los constructores sirven para definir los datos iniciales. Tengo dos constructores, uno para si yo no le defino la posición, que automáticamente la calcule él, y la otra en la cual yo le puedo definir la posición. Y después tengo un método que me permite moverme a la izquierda o a la derecha, pero nunca tengo un método que me permita dibujar o ver lo que estoy haciendo. Entonces ahí es donde aparece el método dibujar, que es un método, vamos a ponerlo acá, así está con la otra sección. Voy dibujar. ¿Qué es lo que va a hacer el dibujar? Literalmente agarrar la imagen del personaje y dibujarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a rememorar la parte de cómo se hace el dibujo de la imagen. Es un image, vamos a suponer que es personaje hacia la derecha y va a estar en la dis.posición X, dis.posición Y. Entonces, voy a dibujar, en este caso ahora, el personaje que va a estar hacia la derecha apuntando en la posición indicada por sus atributos. Y voy a tener que hacer que en el void draw el personaje 1 se dibuje. Hasta acá estamos. No ejecuté nada Sí. todavía, ¿no? Sí.
¿Alguien quería consultar algo? No, no, Ok, estamos. bien. Déjenme ver una cosita. Bueno, entonces, ahora que tenemos esto, yo podría ejecutar el programa e independientemente, más allá de que yo armé la clase con toda la estructura, vamos a ver cuál es el resultado de esto. Tenemos que se acaba de dibujar una imagen del personaje, está apuntando hacia la derecha. Si presiono la tecla hacia la derecha y a la izquierda no pasa nada. O sea, actualmente estoy presionando derecha, estoy presionando izquierda, no pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? Porque literalmente estos métodos no están haciendo nada. Si yo hiciese esto, printline izquierda, y acá abajo pusiera printline derecha, entonces cuando ejecuto esto, fíjense qué sucedió ya. Ya la imagen apareció en un lugar diferente. Y ahora vamos a ir por ese lado. Pero si presiono izquierda, fíjense que abajo en la consola, en la terminal, aparece izquierda. Presiono a la derecha y aparece el texto hacia la derecha. Entonces, estos métodos se están ejecutando de forma correcta. Ahora, vamos a quedarnos con este ejemplo simple. Lo guardamos. Y vamos a retomar el tema de por qué aparece cada vez que lo inicio en un lugar diferente. Aparece por acá, lo detengo, lo vuelvo a arrancar, aparece por ahí, lo detengo, lo vuelvo a arrancar. Tiene como una tendencia a estar en el cuadrante inferior derecho, pero ahí es como que va cambiando. Otra vez. Bueno, no sé por qué quiere estar tan afuera. A ver si esto quedó medio raro. Random entre... Bien, vamos a ver. Si mal no recuerdo, la posición de la imagen está definida por la esquina superior izquierda. O sea, si yo le dijera ahora ejecutara esto, todas las imágenes que se van a crear siempre en la posición 0, 0. Entonces, si yo quisiera que esté más en el rango, podríamos decir que, a ver ahí, en vez de 50, de 100, para que no se vaya tanto. Y a mi objeto le saco los parámetros, vuelvo a ejecutar y siempre se va a mantener, bueno, se sigue saliendo. Vamos a tratar de darle más, así no se sale la imagen. Ahí va. Ahí va. Y ahí va. Bien. Entonces, si yo creo un objeto de la clase personaje sin parámetros, esto va a estar invocando al constructor sin parámetros, que lo que hace internamente es generar posiciones aleatorias, tanto para la posición en X como en Y. Pero si yo le pongo parámetros, o le pongo 200, 200, en lugar de llamar al constructor sin parámetros, va a llamar al constructor con esos dos parámetros. Entonces, de esa manera, y ese constructor justo lo que hace es definir de forma fija la posición en X. Yo no puedo tener dos constructores que tengan los mismos parámetros. Por más que yo quiera hacer lo mismo, Process me va a decir, esto es una firma de un constructor. Esto es otra firma y no podés tener dos firmas iguales. Tienen que ser diferentes. ¿Y qué es la firma? La firma es el nombre del constructor con la cantidad de parámetros y los tipos de cada uno de esos parámetros. Si yo hago esto, la firma cambia y ya funciona la parte de la definición. Esta parte no funciona porque como esto es del tipo entero y esto es del tipo flotante, me tira un error. Pero fíjense que la definición de los constructores en sí ya fue corregida. Me permite a mí tener con dos parámetros, pero esos parámetros tienen que ser de diferentes tipos.
Esto es importante porque puede haber escenarios, y es muy normal que haya escenarios, que yo quiero crear un objeto y ese objeto lo quiera crear de una manera u otra manera. Entonces, esas creaciones diferentes me lo permite esta parte de los métodos de los constructores de definirlos con diferentes cantidades de parámetros. ¿Sí? Ahora me voy a quedar con esto aleatorio. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que cada vez que se presiona el voy a dibujar, esto es un bucle de ese famoso bucle de 60 veces por segundo. O sea que esto se está permanentemente dibujando. ¿Hasta acá estamos? Sí, Bueno. Voy a ir armando el mate mientras. Ahí se fue el sol de fondo. Así que ya pueden verme. ¿Qué diferencia ven con esto hasta ahora de lo que veníamos trabajando? Con lo que hicimos hasta ahora. creo ¿Qué que les brinda? optimización, ¿no? Es decir, ahora ¿Cómo? en el draw, Sí. optimización diría. Porque ahora en el draw nada Optimización, más tenés lo que querés que se ejecute 60 veces por segundo, lo que querés que ya esté ejecutado y ya está, que no se toque. tal cual. Es como que da una definición más clara de qué es lo que está haciendo. Puede ser que lo comprendan de esa manera. Si yo Es más directo, Es ya más que le directo pongo el los nombres. concepto. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba, bueno, a entender un poco mejor? O sea, si yo veo algo así como dibujar, tal vez yo no me pongo a pensar qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. Ah, bueno, acá se está dibujando el personaje, listo. Y ya como que lo descarto. No, Lourdes. El dis no es un reemplazo de algo, en primera instancia. El dis hace referencia a los atributos de la clase. ¿Ok? No es un reemplazo del return. El return va a seguir estando, va a haber métodos que si tienen que devolver información, la van a devolver con un return y el nombre de la información, con el valor de la información. El dis es cuando yo quiero dentro de un método acceder al valor de ese atributo, tengo que poner dis, punto y el nombre de ese atributo. Y de esa forma accedo, porque ahora después vamos a ver. En realidad no lo vamos a ver, no vamos a caer en esa parte porque es un poquito más complicada de explicar de forma virtual. Lo que yo quiero que se queden es que esto a mí me permite acceder directamente a estos atributos de la clase. ¿Mm? Profe, ¿y qué había Sí. explicado eso que si cambiabas a float no funcionaba el bis? ¿Eso solo querías explicar o había otra cosa? No entendí toda la explicación. Sí, digamos lo importante es que uno puede tener varios constructores, ¿sí? Pero los constructores tienen que tener diferente, pueden tener la misma cantidad de parámetros, pero los tipos de los parámetros tienen que ser diferentes. Eso es un escenario en el cual a ustedes se les puede presentar, por ejemplo, que va a pasar ahora. Ahora lo vamos a ver por qué necesito estos dos constructores, pero yo de alguna manera necesito que al principio la clase, poder crearla, perdón, el objeto, crearlo en cualquier lugar, pero tal vez en algún momento yo digo, no, yo siempre quiero que estén acá, en este lugar específico. Entonces, si yo creo un objeto con este constructor no me alcanza, entonces empiezo a necesitar más de uno. Y Processing tiene esa funcionalidad. Hay lenguajes de programación que lo permiten y hay otros lenguajes de programación que no permiten ese concepto de sobrecarga. Bueno, recién creo que era Máximo, puede ser que comentaba una de las cosas que se ven como Sí, beneficios. ¿Qué otras cosas más pueden llegar a ver con respecto a esta metodología que estamos encarando? Yo les apunto otra premisa. Eh, Cuando ustedes tenían que empezar a armar una funcionalidad, en cierta manera ya empezaban a tirar código acá adentro, ¿sí?
Y ahora ya el tema de la programación orientada a objetos te fuerza de alguna manera a crear otra pestaña que más allá de que sea un concepto de orden, te fuerza a ordenarte. Ya empezás a decir, bueno, si necesito armar una nueva funcionalidad, voy a tener que pensar en un objeto, porque recuerden que la base de esto, de la programación orientada a objetos, es identificar con entidades los actores de nuestros problemas. Entonces es como materializar ese problema en una entidad y codeás o empezás a armar el código de esa entidad. Ese es otro de los beneficios que tiene. Pero bien, ahora vamos a lo importante, o sea, lo que tenemos acá. Yo quiero que se empiece a mover a la derecha o mover hacia la izquierda. ¿Y qué involucra que se mueva hacia la derecha o se mueva hacia la izquierda? Que si presiono hacia la izquierda, el valor de la variable de POSX sea igual al valor de la variable de POSX menos, y vamos a suponer 5. O sea, me muevo hacia la izquierda, le voy descontando valores. Mientras que si yo me muevo hacia la derecha, le voy a sumar valores. Y fíjense que acá lo que estoy haciendo es modificar ese atributo interno. Estoy cambiando el atributo que le corresponde a la instancia personaje 1. Cada vez que yo presione mover izquierda, le va a modificar ese atributo a esta instancia. Y ahora vamos a ver más, un cachito más adelante y vemos por qué hago énfasis a esta instancia. Entonces, ejecuto mi programa, tengo el ninja ubicado ahí y presiono hacia la derecha. Y se mueve hacia la derecha. Y presiono hacia la izquierda y se mueve hacia la izquierda. La consecuencia de ese rastro que da es por algo que conocemos de processing. Processing, sí o sí, me tiene ahí con el tema de, vamos a ponerle blanco. Así, justo no agarré una imagen, parece transparente, pero no es transparente la imagen. Entonces, ¿qué sucede? Presiono hacia la izquierda, me mueve esa instancia hacia la izquierda. Presiono hacia la derecha, me mueve la instancia hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese programa principal que yo planteé al inicio, que independientemente del background, ¿no? Es como una consecuencia visual, el programa ya funciona porque yo definí qué es lo que debería hacer y luego codié cómo lo debería hacer. Entonces, esa también es otra metodología. Yo pienso más en cómo resolver el problema independientemente de cómo lo tengo que ir codificando. Eso también me pueden llegar a mencionar, bueno, pero en realidad internamente lo que terminaste haciendo es incrementando una variable y restando una variable, lo cual es verdad. Nosotros llegamos a eso. No es que la programación orientada a objetos te dice, no codees porque yo hago mágicamente todo. Lo que hace la programación orientada a objetos es repensar las cosas de una manera diferente para que la solución del problema no sea tan complicada, que no te empieces a rebuscar pensando en qué variables tenés que usar, cómo modificarlas, qué pasa si esto. Vos pensá primero en el hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, quiero hacer esto. Bueno, ¿qué entidades hay involucradas? Y una vez que defino las entidades, bueno, ¿cómo van a trabajar en ese programa principal? ¿Comentarios? Bien. En realidad no, me encantaría que tengan más comentarios, pero ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Está pasando que todo muy lindo. Yo con mi instancia personaje 1, fíjate que yo menciono personaje 1, cuando yo presiono la tecla hacia la derecha, se mueve hacia la derecha, pero cuando presiono la tecla hacia la izquierda, algo dejó de funcionar bien, es como que va para atrás. Y esto tendría que de alguna manera girar para el otro lado. Entonces, para eso tenemos esa imagen del personaje a la izquierda.
El programa, fíjense que sigue estando igual el principal, yo no lo voy a tocar. Y lo que voy a tocar es la clase ahora, para que ese resultado sea tal cual. ¿Cómo me doy cuenta de qué manera puedo cambiar de una imagen hacia la otra? Hasta ahora, en el dibujar siempre estoy imprimiendo la misma imagen. Entonces, ¿cómo se les ocurre que yo, dentro de esta clase, pueda manipular el hecho de decir, bueno, si estoy yendo hacia la derecha, dibujo la imagen hacia la derecha. Si estoy yendo hacia la izquierda, dibujo la imagen hacia la izquierda. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer? Vas a necesitar, La premisa es que no tengo que tocar esto. Esto no lo tengo que tocar. El programa principal queda igual. Tengo que tocar la clase. vas a necesitar un condicional en ese dibujar. Voy a necesitar un condicional. ¿Dónde agregamos ese condicional? Y tenés que sacarte ese personaje guión derecho de poder dibujar. Saco. Ahí tiene que ir ahí tiene que Acá decir. iría el condicional. O sea, que si pasa algo que no sé qué es, Ah, dibujo para un lado. Y si no, dibujo para el otro lado. Uno personaje a la derecha y otro personaje a la izquierda. Fíjense que acá yo no puse el this y funcionó igual. Sería bueno siempre utilizarlo el this para los atributos propios de la clase. Ahora, ¿qué condición pongo acá? Para darme cuenta que tengo que ir hacia la izquierda, mostrar este personaje, el personaje hacia la derecha o el personaje hacia la izquierda. ¿Puede ser mover izquierda y mover derecha? Va por este lado, pero me sigue faltando algo. ¿Qué error te va a saltar? ¿Cómo? No agarra. Claro, no sé si eso funciona como condición. Creo que no. Vos tenés que decirle No, que no eso sea podés una usar condición. una acción como condición a menos que devuelva un booleano. Esta acción no devuelve nada, porque esta acción vamos a tratar de mantenerla limpia. ¿Para qué hace la función mover izquierda? Me muevo hacia la izquierda. Nada más. Tenemos que también tratar de evitar de que un método haga todo, ¿sí? Sino que hacer métodos chiquititos para que hagan funcionalidades chiquititas y son más fáciles de entender y después de arreglar o encontrar un problema. Sabemos, entonces tenemos que acá sabemos que tenemos que poner una condición y sabemos que estos métodos son el punto de entrada para ver de qué manera modificar esta condición acá. ¿Cómo, cómo me doy cuenta si voy a la derecha o si voy a la izquierda? Dependiendo de qué tecla toques. De qué tecla toque. Y de acuerdo a qué tecla toque, ¿qué va a suceder? Se va a disparar alguno de estos métodos, ¿no? Lo que menciona Guadalupe es por el POSX. Es que el tema es que el POSX a mí me dice la posición actual. Yo no sé si está yendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo cada vez que pregunte la posición en X me vas a decir estás en 100. Y yo no sé si eso es izquierda o derecha. Y puedes Lo que poner la sí tengo condición. claro, perdón, No sé si podés poner la condición de la tecla, básicamente. condición en la tecla. Como No, es condición la más tecla. simple, es mucho más simple, mucho más simple. Es, agregamos un atributo nuevo. Dirección. Que cuando arranca, siempre vamos a decir que, supongamos que definimos que dirección 1 es hacia la derecha y dirección -1 es a la izquierda, entonces dirección es igual a 1, para que siempre arranque hacia la derecha. Cuando se presiona hacia la izquierda, dirección es -1, y que cuando se presiona hacia la derecha, dirección es 1. Es mi indicador de hacia qué dirección está yendo. Y acá lo que hacemos es simple. Si dis.dirección de dirección es igual a 1, quiere decir que está yendo a la derecha. ¿Me siguieron?
Lo que hice fue agregar una nueva variable, un nuevo atributo de la clase que me indica en qué dirección está el personaje. Recuerden cuál era una de las premisas que, que habíamos mencionado en la clase pasada con respecto a lo que son las clases. Uno le tiene que definir cuáles son los atributos. ¿Qué define a una entidad con atributos independientes? Y acá hoy habíamos definido inicialmente que un atributo puede ser la posición en X y la posición en Y, y a medida que fui evaluando mi problema me doy cuenta de que también hay otro atributo que es la dirección en la cual se está moviendo. Es más fácil poner una variable que la voy modificando en estas acciones a tener que hacer cálculos medios raros, porque no sabemos qué cálculos podemos hacer, como grabar otra variable que sea la posición anterior y después comparar las posiciones de la anterior y la actual y ver si me moví a la derecha o a la izquierda. Si yo ya tengo esos métodos, me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha, directamente lo que hago es agregar un atributo en este caso. Y ese atributo lo uso para la condición. Ejecutamos esto. Entonces, me muevo hacia la derecha, me voy moviendo hacia la derecha. Mientras me voy moviendo hacia la derecha, se da la condición de que la variable de dirección es 1, entonces dibuja el personaje hacia la derecha, pero cuando presiona hacia la izquierda, se da cuenta de que la dirección cambió, no es que se da cuenta, sino que nosotros le dijimos, ahora la dirección es hacia el otro lado, entonces el momento de dibujarlo, dibuja hacia la izquierda. ¿Cómo va? Y premisa, noto que el programador principal sigue estando igual. De esa manera, esto me ayuda a mí que empieza a aparecer un concepto, de alguna manera podemos llamarlo concepto de burbuja, donde yo voy tirando el problema hacia abajo, o sea, le tiro el problema a alguien. Y acá tenemos una única clase, pero vamos a ver en un escenario, tal vez la próxima clase, donde tenemos una clase, otra clase y otra clase, y se van todos desligando el problema, le pasan el problema a otro. La idea es no tratar de no resolver el problema, tratar de pasárselo a otro. Entonces, a otro nos estamos refiriendo de que sea otra clase el encargado. Vos tratás de resolver una partecita y lo que te queda por resolver se lo pasas a otro. Y así sucesivamente. Entonces, ese concepto ayuda de que los métodos van quedando chicos y son más fáciles, las acciones, estos métodos, acciones que hace la clase, son más fáciles de entender, de comprender. No tenemos 400 líneas de código adentro de un método, entonces nos perdemos en el momento de entenderlo. Es más, esto que está acá, yo lo que podría hacer es, en lugar de usar una variable, voy a hacer algo un poquito más llevado al extremo. This.dirección derecha. ¿Qué es dirección derecha? Es un método que voy a crear, en realidad que devuelve un booleano, y ese booleano lo que termina haciendo es devolver la comparación de dirección con 1. Entonces, si la dirección, vamos a ponerlo un poquito más claro, hacia la derecha, si la dirección es hacia la derecha, entonces, fíjense que ya mi código está cada vez más humanizado, de alguna manera. Dejamos de tener todos estos condicionales que obviamente, de acuerdo a ciertas complicaciones, en algún lado tienen que estar, pero empezamos a utilizar más métodos, nos vemos forzados a utilizar métodos que nos ayuden a entender más rápido el código. ¿Por qué? Esto que está acá no es lo mismo que tener esto. Y a ver si alguien me dice por qué no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo tener uno o el otro? Más allá de tenerlo más allá de tenerlo con otro nombre o con un nombre más específico o con un nombre más objetivo, si se quiere. Si vos ves esto, yo a todos les pregunto por igual, ¿qué significa dirección igual a 1? Claro, no te dice nada como tal. No te dice nada. Dirección es igual a 1 no te dice nada. Entonces, cuando ustedes ahora lo están haciendo y lo entienden, dentro de una semana se van a olvidar que era dirección. Es un programa muy simple, fácil de entender, pero recuerden que hay un escenario donde empiezan a tener un montón de pestañas, un montón de clases y se pierden con todo. Entonces, ¿qué es dirección igual? ¿Para qué usé el 1? ¿Qué era el 1? ¿Derecha o izquierda? Ah, bueno, acá veo derecha, así que esto puede ser que sea derecha. Contra esto que no tengo que pensar qué hace. Porque acá estoy preguntando si la dirección es hacia la derecha, entonces listo, yo ya sé que está preguntando de eso. ¿Cómo lo hace? No me voy a ver cómo lo hace. Digo, está hacia la derecha, listo. Entonces esto pregunta, si estoy hacia la derecha, me dibuja esto, y si no es hacia la derecha, dibuja. Entonces, esa práctica es la que nos va llevando a tener un código que es mucho más cortito, va a haber muchas pestañas, pero cada una de las pestañas va a tener poco código y ese poco código van a ser métodos más chicos. Va a haber un escenario, obviamente, en el cual haya métodos grandes, clases grandes, pero es lo que se tiene que evitar. ¿Sí? Cuando ustedes vean que tienen clases muy grandes con mucho código, ahí es donde aparece la pregunta, bueno, hay algo que estoy haciendo mal porque lo que mencionaron en clase es que una clase no tiene que ser hacer de todo, porque es muy grande porque está queriendo hacer de todo. Entonces, tal vez hay que crear otra clase y buscar quién es esa otra entidad responsable de hacer ese problema. Y la programación orientada a objetos es eso. Fíjense que ya no hablamos más de cosas como qué es un arreglo, qué es una función, el tipo de datos. No, ya hablamos de un paradigma, una forma de pensar. Ya asumimos que las herramientas para programar ya las tienen, ahora tienen que cambiar la cabeza de cómo programar de forma ordenada. ¿Vamos? ¿Seguimos ahí? ¿Siguen ahí todos? ¿O está Máximo nada más, pobre? Máximo, bien, ahí aparece Camilo. Seguimos Juliana. acá. Yo sigo acá. Siguen, bien, bien, bien. Somos poquitos, pero siguen, bárbaro. Bueno, entonces, muy lindo, muy bonito esto. Ya mi personaje gira para un lado, gira para el otro. Y tengo esto que tenemos acá. ¿Qué pasa ahora de... Vamos a guardar acá. Esperen que... Y vamos a crear uno nuevo. Guardar como... Personaje múltiple. Quiero generar varios personajes. Imagínense que ustedes quieren armar dos personajes. ¿Sí? En un escenario muy simple, estamos hablando solo de dos. Entonces, ¿qué es lo que hay que pasar a hacer? ¿Qué es uno lo que empieza a hacer? Bueno, creo un segundo personaje. Fíjense la clase de personaje, lo que yo voy a hacer. La clase, ¿cuántas veces la voy a tocar? Yo voy a estar en el programa principal ahora. Creo personaje 2 porque necesito un objeto nuevo de la clase personaje. Lo voy a inicializar, porque si no me va a quedar ese personaje 2 en nulo que yo les había mencionado. Y luego lo voy a dibujar, porque necesito dibujarlo también. Y ahora vamos a trabajar de la misma manera. O sea, así como cuando presiono hacia la izquierda se mueve el 1, también se va a tener que mover el 2. Y lo mismo izquierda o derecha. Entonces fíjense que lo único que hice fue tocar el programa principal, copiando las acciones de cada uno de los objetos. Cuando yo esto lo ejecute, yo no toqué la clase personaje, fíjense que no la toqué para nada,
Y ahora ya se me crearon los dos personajes en dos posiciones aleatorias. No tuve que tocar nada porque ya cada personaje es independiente. Cada objeto creado de cada una de las clases tiene un valor independiente de POSX, POSI y dirección. Entonces yo tampoco me tengo que andar preocupando en cómo guardar los valores de cada uno de esos objetos. Ya directamente son independientes entre ellos. Cuando presiono a la derecha, se van a mover los dos al unísono. ¿Por qué se van a mover los dos al unísono? Porque los dos le estoy diciendo que cuando se mueve, presiona hacia la izquierda o hacia la derecha, se mueven ambos. Pero puedo tener un escenario diferente y decirle a uno que se mueva y al otro que no se mueva. Entonces, se me van a crear los dos. Fíjense que hay un tema de solapamiento porque lamentablemente la imagen que elegí no tiene transparencia. Entonces, esperen que quiero replantear esto buscando un set de imágenes por lo menos con transparencia si se ve bien, porque si no nos va a pasar. Deme un segundito, color transparente. Este nos va a servir. Sí, tiene transparencia. Excelente. Pestaña nueva. Excelente. Imprime pantalla. Ah, no, claro, la macana me la estoy mandando yo. Qué vivo que es. Guardar imagen como. Ah, no voy a poder porque el Paint le va a meter seguramente. A Vas a ver. tener que editar a Photoshop, me parece. No quería abrir el. No quiero abrir el GIMP por eso. A ver. Si me la abre, ¿de verdad? No. No le meto. Bueno, nos vamos a tener que quedar con esta imagen. Bueno, ¿qué es lo que quería hacer? Como yo, como yo lo que hice fue editar las imágenes con Paint, me mató la transparencia. Pero bueno, nos vamos a tener que quedar con este ejemplo. Después lo que pueden hacer es cambiar las imágenes, poner con transparencia. Sí, es PNG, pero se lleva puesto el canal alfa en Paint, no sé por qué. Tal vez yo lo estoy guardando mal. Más allá de que sea PNG, si en algún momento el Paint le mata el canal alfa, chao. PNG no significa transparencia. Puede ser PNG y no tiene canal alfa. Así que, bueno, no importa. Volvamos a lo que nos interesa, que es la parte de... no, sí. El tema es que se baja en PNG, pero yo acá, en el momento en que la corte y genere una nueva imagen, no me va a transmitir el canal alfa. La imagen sí es PNG, pero Paint ahí en esa parte de yo cortarlo. Si tuviese en GIMP, se lo aguanto. Pero acá estoy ahorrando software y me está quedando. Pero bueno, vamos por esta parte. Fíjense que es lo que hice. Cuando presiono el código a la izquierda, comenté que la imagen 1, el personaje 1 se mueve hacia la izquierda y comenté que el personaje 2 se mueve hacia la derecha. Entonces, nuevamente no tuve que tocar la clase personaje, porque la clase personaje sigue quedando limpia por el hecho de decir, no hay lógica acá adentro que diga para qué lado te tenés que mover. Lo único que yo tengo es una clase personaje que cuando alguien me diga movete a la derecha, yo voy a hacer que el objeto se mueva a la derecha. Entonces, o a la izquierda. Yo presiono a la derecha y el único que se va a mover hacia la derecha es al que le estamos diciendo que se mueva hacia la derecha. Y cuando presione hacia la izquierda, se va a mover el otro hacia la izquierda. ¿Sí?
Esto es una consecuencia de que cada uno de estos objetos tiene sus variables independientes, sus valores independientes, entonces puedo darles instrucciones de forma independiente. Cuando se la doy a uno, se la puedo dar a todos al mismo tiempo, pero internamente los valores van a ser independientes. Voy a mover a este hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, y ahí quedan separados. Esto es otro de los grandes beneficios que tiene la programación orientada a objetos. Fíjense que mi programa principal, lo único que... Bueno, necesito que agregar nuevos personajes. Voy a aprender necesito agregar nuevos personajes a mi programa, pero no tengo que cambiar la clase personaje. ¿Va a haber un escenario en el cual tenga que cambiar la clase? Miles de escenarios en donde uno tiene que cambiar la clase. Pero en una situación diferente, como por ejemplo, que tengamos que mover, supongamos que ustedes tenían el famoso criterio de programación anterior, tal vez empezaban a tocar código por todos lados. Y yo acá no toqué nada de todo esto. Esto sigue estando igual. Con respecto a la imagen que había hecho, la consulta que había hecho Lourdes, que dice si se puede, vamos por acá, si lo ven todos, si puede hacer múltiples personajes con cargar una sola imagen. En realidad, yo estoy cargando dos imágenes una única vez. Que es, en este momento, cuando Processing arranca y va a crear la clase, va a ver cómo está definida la clase, ya carga estas dos imágenes, pero las carga una sola vez. Cuando yo hago el new de personaje, la imagen ya se cargó. Entonces no se vuelve a cargar la imagen. Si yo tuviese 1000 personajes acá, que ahora vamos a caer en ese escenario, la imagen se va a cargar una sola vez, una única vez. Entonces no va a haber un load image de, si tengo 1000 personajes, 1000 veces load image. El load image se hace una vez por cada imagen. Y listo. No me tengo que andar preocupando por ver cómo cargar. Ya en este caso, ya queda cargada una única vez. ¿Quedó resuelta la consulta, Lourdes? Bien. Bueno. Ahora, tenemos este escenario y hay un escenario en el cual yo necesito que el personaje 1 se mueva hacia la izquierda y hacia la derecha, o el personaje 2 se mueva hacia la izquierda y hacia la derecha. No quiero que cuando tengo una instrucción de este estilo, solo se mueva, o se mueven los dos juntos, o se mueve uno, o se mueve el otro. Entonces, ¿qué sucede? Acá planteamos, esto lo vamos a guardar, y múltiple. Y acá sucede algo muy complicado. El comportamiento de moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, actualmente nosotros lo tenemos en el programa principal. Lo que tengo que plantearme ahora es decir, ¿ese comportamiento es correcto que esté en el programa principal o cada personaje tendría que manejarlo internamente en su lógica? Y esta es una de las transiciones que, a medida que uno va desarrollando un programa, uno se puede encontrar con estas transiciones de software, que son decisiones que uno tiene que tomar, porque puede ser que la decisión inicial que uno tomó no haya sido la correcta. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo escenario. El escenario mío es decir, bueno, si yo quiero tener muchos personajes, pero que cada personaje se mueva de forma independiente, esto no me lo va a permitir, porque esta condición lo único que está haciendo es mover por derecha o mover por izquierda a un conjunto de personajes.
¿Me van siguiendo por ahí? Sí, vos Existe estás una haciendo la interacción. solución. ¿Cómo? No, que ahí en KeyPress vos estás haciendo la interacción. Vos lo que necesitas es que se haga solo. Es decir, que se Tal mueva cual. Tendría automáticamente. que, como que decir, bueno, a ver, si presiono la tecla, esto yo no tendría que poner al menos yo la lógica de cómo se tiene que mover el personaje. Que el personaje, cada vez que se presiona una tecla, él vea cómo se tiene que mover. Entonces yo puedo sacar esta lógica de acá y pasársela al personaje, o sea, le paso el problema al personaje, le digo voy, tecla presionada, lo voy a poner en español, uno lo puede poner en inglés tranquilamente, pero para que no se confundan con los métodos. ¿Y qué significa tecla presionada? Bueno, significa que si se presiona la tecla hacia la izquierda, él mismo se va a mover hacia la izquierda. Y si se toca la tecla hacia la derecha, él mismo se va a mover hacia la derecha. Y ahora lo que hago es personaje 1, punto, tecla presionada. Acabo de pasarle el problema de cómo resolver esto al personaje. No que lo haga el programa principal, sino que sea el personaje el encargado de resolver qué tiene que hacer. Ejecuto el programa, justo tengo solapados los dos, pero bueno, muevo hacia la izquierda, muevo hacia la derecha, el personaje 1 se está moviendo sin problemas, ¿no? El personaje 2 no se mueve, ¿por qué no se mueve el personaje 2? Porque únicamente pusiste personaje 1. Tal cual, porque solamente le estoy diciendo al 1 que se mueva. Entonces, vamos a decirle a ambos que se muevan y acá vamos a entrar en un problema, porque les voy a estar diciendo a ambos lo mismo y ambos van a estar haciendo lo mismo. Volvimos a lo mismo que teníamos anteriormente. Cambié la estructura de mi clase, pero acabo de volver al mismo problema. Sí, Juliana, tarda un toque en reaccionar porque estoy usando el key press. Si yo lo sacara de acá y lo pusiera acá y uso el booleano y no el método, vamos, muchísimo más fluido. Se nota, hay una gran diferencia, ¿no? Eh, Lo trato de mantener acá como para poder separar los métodos. Pues ustedes tranquilamente lo pueden. Les recomiendo usarlo adentro del Voidro porque es muchísimo más fluido. El KeyPress tiene como más latencia, no tiene latencia. Hay una explicación de que eso está disparando un evento cada vez, mientras que el Voidro no está disparando eventos. Está preguntando, entonces no tiene que ir a preguntar por un evento, a ver si se presiona una tecla y volver. A ver si se presiona una tecla y volver. Es por eso que se ve mucho más fluido. Por ahora yo quiero manejarlo acá como para marcar bien la diferencia. El día que hagan algo en la práctica, les recomiendo siempre meterlo de la forma que lo vimos recién con un keypress de booleano y ahí hacer las acciones. Entonces, volviendo, que acá tenemos la acción mover, lo que hicimos fue cambiar de lugar las cosas, pero seguimos teniendo el problema de que se mueven de forma independiente, ¿no? Entonces, se mueven de forma independiente, pero en conjunto. Pero yo tengo una particularidad acá. En mi programa principal, lo que yo puedo hacer es agregar una funcionalidad para ver qué personaje se desea mover. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, supongamos que pongo algo del estilo. Si personaje 1 está seleccionado, entonces lo que voy a hacer es decirle al personaje 1 que hay una tecla presionada.
acá. Ahora, si el personaje 2 está seleccionado, entonces le voy a decir al personaje 2 que hay una tecla presionada. ¿Y cómo me doy cuenta del personaje 1 está seleccionado o el personaje 2 está seleccionado? Bueno, primero voy a modificar mi clase para decir personaje, perdón, un void que diga personaje, seleccionar personaje o elegir, seleccionar personaje, que lo que hace es una variable this.seleccionado que es igual a true. Esta variable, como no existe este atributo, lo vamos a agregar y boolean, perdón, boolean seleccionado. Cuando generamos, vamos a poner this.seleccionado es igual a false. Me voy a llevar estas acciones, las voy a llevar acá que no las había puesto y las vamos a necesitar. Y me falta otro método que es el método está seleccionado, que es un revuelve un booleano y está seleccionado, lo que termina devolviendo es si this es seleccionado. Esto es medio redundante, preguntar si una variable booleana tiene un valor o el otro. Con devolver la variable booleana alcanza. Pero así por lo menos les queda un poquito más claro. Claro, tal cual. Sí. Ahora vamos a... sí, entiendo lo que mencionas. Sí, se puede hacer eso. Es un poquito más complicado. En realidad, mientras vos tenés ese personaje seleccionado, es como que cualquier acción le va a impactar solo a ese personaje seleccionado. Ahí vemos cómo encaramos esa parte. Entonces, yo agregué esa lógica en el programa principal indicándome que si está seleccionado uno, si está seleccionado el otro, realice la acción de tecla presionada. Pero esa acción me falta definir cuándo va a estar un personaje seleccionado o no. Entonces, me falta el hecho de decir, ¿cómo lo hago? Bueno, a mí se me ocurre que si la tecla presionada es el 1, entonces voy a decir que al personaje 1 punto seleccionar personaje. Y si la tecla presionada es el 2, seleccionar personaje. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, detengo todo, arranco, muevo hacia la derecha, no pasa nada. Muevo hacia la izquierda, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque todos mis personajes no están seleccionados. Cuando se arranca, la definición de la clase dice que ninguno está seleccionado. Pero en mi programa principal yo puse una lógica de que cuando presiono el 1, el personaje 1 sea el seleccionado. Entonces, si presiono el 1, acá me va a modificar el código, pero si presiono el 1 acá, ahí acabo de presionar la tecla 1, y ahora el personaje seleccionado es el 1. ¿Sí? Entonces, el único que se está moviendo es ese porque es el seleccionado. ¿Qué va a pasar si presiono el 2? Ahora, ¿quién tiene la respuesta correcta con respecto a qué pasa si aprieto la tecla 2 ahora? Se cancela el 1 y va el 2. ¿En qué parte cancelamos el 1? ¿Por qué se cancela el 1? ¿Quién me pasa a decir que el personaje 1 no está más seleccionado? Como dice Juliana, Sí, claro, en selecciona ningún los dos. momento le dije
al personaje 1 de seleccionate. Solo le dije al personaje 2, seleccionate. Entonces presiono el 2 y los dos se mueven. ¿Qué pasa? El concepto de programación, no es necesario otro condicional. El concepto de programación orientada a objetos funciona. Lo que pasa es que el programa que yo estoy utilizando para implementar ese personaje o esos objetos, hay algo que me está fallando a mí en mi lógica. ¿Me está fallando o me está faltando? ¿Qué es lo que pasa? Yo armé el concepto de seleccionar personaje, preguntar si está seleccionado, pero como dijo Julián en ningún momento, nunca puse un false. Entonces me faltaría otro método que sea de seleccionar personaje. Entonces, al extender a mi clase, yo lo que puedo hacer es que cuando selecciono uno, en realidad deselecciono el otro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La lógica es la misma. Trato de presionar ahora, estoy moviendo las flechas, no pasa nada. Presiono el 1, se mueve el personaje 1. Presiono el 2, se mueve el personaje 2. Presiono el 1, se mueve el personaje 1. Entonces, de esta manera, que ya está pasando algo raro. Fíjense que ya mi programa principal empezó a hacerse complicado. Ya, yo personalmente ya digo, epa, acá ya hay algo raro porque hay muchas líneas acá. Bueno, es probable que yo tenga que armar tal vez una clase que sea control de personaje que se encarga de manejar toda esta lógica. Porque ya en mi programa empiezo a meterle mucha lógica. Investigué esto, le voy agregando cosas nuevas. Entonces, conceptualmente hay algo que no va bien. Entonces, en algún punto digo, bueno, si ya estoy haciendo mucho código acá, ya tendría que crear otra clase nueva. Vamos a guardar esto. Y lo vamos a guardar como control. ¿Cómo hago eso? Bueno, creamos una clase nueva, nueva pestaña. Podemos ponerle control de juego, control de personajes. En realidad las clases son singulares. ¿Sí? Que una clase, si yo el nombre de una clase tengo que ponerlo en plural, por ejemplo, control de personajes, es posible de que la clase no tenga que llamarse control de personajes. Tal vez pueda llamarse juego principal, programa principal, pero el nombre en la nomenclatura de la programación orientada a objetos, los nombres en plurales de clases generalmente no van a acompañar, no acompañan. Entonces, acá yo preferiría tal vez llamarlo como control, o es algo un poco más genérico. Que genero esta clase control, que nuevamente, recuerden, los nombres por nomenclatura tienen que ser igual al de la clase que vamos a crear. Si ustedes ponen class zapallo, ¿sí? Processing no les va a decir que está mal. No les va a decir, mirá que tenés una pestaña control y una clase zapallo. No les va a decir nada porque es meramente informativo. Pero por nomenclatura y por orden tendríamos que respetar eso. Con esta clase control, lo que yo voy a estar tratando de hacer es llevarme casi toda la lógica que está acá adentro de esta clase. ¿Cómo me lo voy a llevar? Bueno, vamos a tener un constructor, como habíamos visto, vamos a tener atributos, y esos atributos me empiezo a llevar todo. Llevo esto, me llevo esto,
como acá está en el setup, lo voy a poner en el constructor. Como acá se llama un dibujar, voy a generar un método dibujar que hace todo esto. Y acá vamos a tener que empezar a utilizar los dis. Y fíjense, dis, punto, punto dibujar. Y aparece otra vez. Y acá también vamos a llevarnos esto y que generamos otro método que sea void tecla seleccionada. El dis hay que usarlo para únicamente los atributos dentro de una clase. Tal cual, así es. Ok. Entonces, fíjense que si no los pongo va a funcionar igual, porque Processing ya sabe de que esta variable corresponde a esto, entonces no me fuerza a ponerlo. Pero yo lo que trato es que lo utilicen para familiarizarse con el concepto de programación orientada a objetos, que es muy normal. Entonces acá pongo todos los dis. Y ahora tengo que hacer una variable control, lo que vendría a ser una instancia. Hacemos un new de control. Hacemos un control.dibujar. Y hacemos un control. ¿Cómo era? Tecla presión. Y he vuelto a dejar mi programa principal lo más limpio posible. Y le pasé el problema a otro. Pero en cierta manera acá lo que hice fue cambiar de lugar el problema. No arreglé nada. Lo que acabo de hacer es sacar toda la lógica que había en el programa principal y la pasé a una clase. Pero esto tiene una razón de ser por qué hago una clase con esto. Porque al yo tener todo dentro de una clase, yo indirectamente, o directamente mejor dicho, puedo agarrar y generar dos controles, tres controles nuevos, y no tengo que generar una lógica nueva. Voy a tener todo mi código, lo voy a tener encapsulado y lo voy a poder utilizar todas las veces que quiera. Entonces, fíjense que si yo presiono el 1, ahí se mueve el 1, presiono el 2, se mueve el 2, y esto a mí me da una gran flexibilidad. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, o ustedes, mejor dicho, tengan que armar el trabajo práctico número 5, el que sigue, lo van a tener que hacer en objetos. Y después cuando lo tengan que incorporar a lo que va a ser el trabajo práctico final, ustedes van a tener que hacer un merge entre lo que fue el trabajo práctico 4 y el trabajo 5. Y este concepto lo que les va a permitir a ustedes es copiar las clases que estuvieron involucradas y solo ejecutar los métodos necesarios para invocar a las clases. Entonces no van a tener que... ¿Se acuerdan cuando vieron que tuvieron que hacer en el trabajo práctico número 4 ese merge, esa fusión entre el trabajo práctico número 2 y el 4 y empezaron las colisiones de variables y los métodos que se llamaban igual y tuvieron que empezar a renombrar cosas? Todos los que pasaron ese escenario, con esto, eso ya no pasa más. Porque cada clase mantiene toda la lógica de forma independiente. ¿Siguen? Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa ¿Cuánto si quiero se, meter mi... Sí, cuánto se achicó la clase personaje? ¿Se achicó algo? la clase personaje si se achicó. Sí, porque moviste algunos parámetros para control. No, cuando hice Control nada el más armado el de main. control, la clase personaje ni la toqué, Porque seguía no estando hice un nada. poquito.
¿Cómo? No, no, claro, claro. La parte donde estaban las selecciones no, sí, es esa. Está, Eh, está en control. acá, acá, acá. Ah, perfecto. Todo esto está en control. Ahora, lo que estaba en el principal, ahora lo pasé Lo que estaba en adentro el de la principal. clase control. Y ahora vamos a guardar esto. Esto lo guardamos así. Y ahora ponemos un guardar como. Miles de personajes. Y acá sí, para lo de los personajes voy a buscar una imagen alfa. Y vamos a poner la imagen. O abrí la que ya tenías en GIMP, la del ninja. Sí, pero no está en alfa. Por eso voy a buscar una imagen nueva. ¿Y no tenés la tecla mágica, ¿cómo se llama en Photoshop? La herramienta mágica en GIMP. ¿Qué herramienta mágica? La que te genera básicamente el canal alfa. Agarra todo lo que está en blanco y te lo borra. Más fácil con esto. Vamos a poner una imagen de Among Us. No. Es un GIF. Mm, cierto. Acá tenemos un personaje. Guardar imagen como. Y acá estamos. Control personaje. Miras. Es el personaje a la derecha. Sí. A ver si me hace la magia esto. Listo. Bueno, ya está. En teoría eso tendría que hacer que nuestro programa ahora tenga. Bien, tenemos eso. El problema es que las imágenes son más grandes. Así que acá lo que podemos hacer es. Extendemos, tocamos un cachito de esto para que el ancho sea de 50 píxeles, el alto sea de 80 píxeles. Ahí lo que hago es con el image poder definir el ancho y el alto. Me quedo muy chiquito. A ver si es cuadrada la imagen. Bien, ahí nos quedó. Nuevamente, cambiamos las imágenes, no toqué el programa para nada. Presioné el 1, alien a la derecha, alien a la izquierda. Presiono el 2, alien a la derecha, alien a la izquierda. Bueno. Este objeto de miles, no, vamos a poner a guardar como personaje selección con el mouse. Y lo que quiero hacer ahora es esa selección, basta de hacer la selección con el 1 y con el 2 y cuando hago clic directamente en la imagen, que se seleccione el personaje. Entonces, acá lo que hago ahora es cuando vamos a tener que tener, vamos por arriba. Voy, mouse, preset.
Y cuando presiono el mouse, le voy a decir al control, mira que el mouse ha sido presionado. Entonces voy en la clase control a hacer un void mouse presionado. ¿Qué significa? Que cuando el mouse está presionado, voy a agarrar, le voy a decir al personaje 1, no, de vuelta. Vamos a poner esto acá. Si personaje 1 está seleccionado, y ahora puedo cambiar esta acción de personaje seleccionado y decirle, bueno, si personaje 1 está seleccionado, esto en vez de hacer esta acción, lo podemos mutar la acción en sí. ¿Cómo mutamos la acción? Bueno, esto lo que hacemos es, está seleccionado, vamos al método está seleccionado, y ahora nos fijamos. Sí. Podemos dejar el return. Devolvemos. Si mouse X es mayor, y acá como es una imagen cuadrada, vamos a hacer el famoso. Si mouse X es mayor que dis.posX y mouse X es menor que dis.posX más, y acá vamos a poner una variable, bueno, vamos a dejarlo con 100, pero tendría que haber una variable. Y seguimos preguntando. Ahora todo lo mismo, pero con mouse sí. Mouse sí es mayor que dis.posy y mouse y es menor que dis.posy más 100. Entonces, si se hace esta comparación y hago clic acá adentro, esto me devuelve si está seleccionado o no está seleccionado. Entonces el control lo que va a hacer es, si está seleccionado y me devuelve que sí, lo que hace es, al personaje 1 le dice tecla presionada, y lo que hace al personaje 2 le dice de seleccionar personaje. Y lo mismo, pero la inversa con el otro. De seleccionar el personaje este. Y esta parte de la tecla presionada lo teníamos. No, perdón. Acá hice mal yo. Estoy moviendo mal la lógica. Por la tecla presionada solo tiene que estar en el otro código. Y esto es lo que sacaríamos. Y acá lo que me estaría faltando es que está seleccionado, se lo asignamos a una variable, y aparte devolvemos eso. Entonces, vamos de vuelta, vamos a ver qué resultado tenemos con respecto a esto. ¿Por qué aparecen tan juntos? Una tendencia que... ¿Vos nos dijiste que aparezcan juntitos? Va, juntitos no, pero en el centro. Ah, por esto. Yo había condicionado esto. Ahí está. Esto vamos a ponerle 50. 50. Sí, pero se ve que ahí se están un poquito más separados. Bueno, vamos de vuelta para que parezca un poquito más separado. Ahí está. Bien, en teoría, si yo presiono las teclas 1 y 2,
no pasa nada, presioné el 1, me muevo a la izquierda, a la derecha, no pasa nada, presiono el 2, me muevo a la izquierda, no pasa nada. Y ahora lo que voy a hacer es, hago clic acá, presiono las teclas derecha e izquierda, no pasa nada, hago clic en este personaje y... Ah, ahí hay un problemita. Solo funciona mientras yo estoy arriba del personaje. Si no estoy, ahí no se mueve. Ahora actualmente tengo tanto la tecla presionada izquierda como la tecla derecha presionada. Y si pongo el mouse acá arriba de este, también pasa lo mismo. ¿Y tenés ¿Por tenés qué presionado pasa? el mouse? No, el mouse no. Tengo presionada la tecla. La tecla, acá presiono la tecla izquierda y dejo el mouse acá arriba. Ah, ok. Presiono derecha, pero fíjense que si yo pongo el mouse por afuera, Sí, sí, únicamente no detecta cuando está funciona. el mouse dentro. Solo cuando está el mouse No adentro. tiene Y eso está selección. pasando porque hay una lógica mal armada de mi lado, ¿no? Lo que estoy poniendo acá es que cuando mouse preset, le digo al mouse al control que se presionó el mouse. Bien. Pero hay algo que está funcionando solo evaluando cuando se está dibujando. Ese es el tema. El está seleccionado. Mouse preset. ¿Y por qué se está disparando? Ah, hay un error de mi lado. Sí, acá me mandé una macana yo. El tema es que cuando presiono la tecla también se está evaluando si está seleccionado. Y está seleccionado, estoy como sobreescribiendo la acción. Acá hay una macana mía. Acá lo que yo hice fue utilizar esta misma acción, lo cual no está bien, porque se está utilizando acá para ver si está seleccionado o no y a su vez está evaluando lo del mouse. Entonces, tendríamos que volver esto como estaba. Esto me lo voy a sacar. Esto lo dejamos así como estaba anteriormente. Igual a true. Y ahora le voy a poner el void mouse presionado. Se lo paso directamente al objeto del personaje. Esto es boolean. Y esto lo pasamos a mouse presionado. Entonces le digo a cada personaje, si el mouse fue presionado, entonces deselecciona el otro personaje y selecciona el actual. Faltaba esa parte. Personaje 1, seleccionar. Y personaje 2, seleccionar. Entonces, volvemos, hago clic en este, presiono hacia la izquierda y, esperen que ahí fui yo que toqué algo más. Izquierda, derecha, izquierda, presiono el otro, izquierda, derecha. Entonces ahí sí está trabajando de forma independiente. ¿Por qué? Porque cuando se presiona el mouse, yo le digo al control que el mouse fue presionado. El control agarra y le dice a cada uno de los personajes que el mouse fue presionado. Cada personaje verifica a ver si fueron presionados ellos mismos y devuelven true o false. Y el personaje, el programa control se encarga de seleccionar y deseleccionar los personajes. Y luego cada personaje se va a mover si está seleccionado o no está seleccionado. Esto también se podría sacar, esta lógica, y decirle al personaje 1 que acá ya, bueno, no nos metamos. Podría cambiarle la lógica a este y dejarlo acá dentro de tecla presionada y que el personaje
si está seleccionado se mueve o no se mueve. Pero bueno, eso por otro lado. Entonces, acá lo que hicimos fue tener la clase control. La clase control se encarga de controlar la selección de los personajes. Bien hacer eso. Y después cada personaje maneja el tema del guarda sus datos con respecto a la dirección, el movimiento, la imagen que tiene que manejar, etc. El programa empieza a ser más verbose, lo que se dice, empieza a ver más código. A medida que van a ver que empezamos a agregar más código, es como que lo voy pasando, le vamos a poner más capas y en cada capa ponemos diferentes información. Entonces, una de las cosas que vamos a ir viendo es, pero yo antes ciertas cosas las resolvía con pocas líneas de código y ahora es como que tengo que agregar y agregar y agregar. Pero todo eso te empieza a llevar a un flujo de cómo funciona el programa y a entenderlo mejor. Esto es algo para ir viendo, que lo tienen que ir masticando de a poco. ¿Cómo lo ven? ¿Me mostrarías de vuelta la parte del booleano que manda selección, la selección del mouse en la imagen, sobre la imagen? No, no, Bien. pero la que está armada, En el booleano necesito. este. Eso, perfecto. Eso me Esto ayuda. es una zona cuadrada, ¿eh? Es la detección de una zona cuadrada, que es la zona de la imagen. ¿Y eso no te conviene meterlo todo en un atributo entero, ¿Cómo completamente meto todo suyo? esto en un atributo? El atributo, Eh, acordate que un atributo no es ni más ni menos que una variable, ¿sí? Y mm, yo esto lo necesito nada más saber cuando, digamos, puedo agarrar y hacer lo siguiente, poner diseleccionado es igual a esto, eso me va a guardar si está seleccionado o no está seleccionado, y ya automáticamente también me va a devolver ese valor. Entonces, de alguna manera me evito una asignación más. Por ejemplo, me evito esto, seleccionar el personaje, porque yo ya sé que el mouse presionado lo va a seleccionar. Pero es como asumir que está haciendo eso. ¿Se entiende? más o menos, pero puede ser. ¿Qué sucede? ¿Esto lo puedo agregar a una variable? Sí. ¿Qué variable sería? Y la variable seleccionada. Si yo lo agrego a la variable seleccionado, está el escenario en que si ya tengo la asignación de si estoy haciendo clic o no, ¿para qué le voy a decir después de vuelta seleccionar personaje? Si esto ya me puso en true, esa variable. Sí, 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 sí. Entonces es como que cortaría esta línea de código, pero si corto esta línea de código, ¿es lo que yo deseo? Bueno, ahí es donde empiezan un poco esas decisiones que yo les decía que hay que ir tomándolas a ver Bueno, cómo pero quedan mejor. como un objetivo siempre es mejor que esté, o la parte principal, o que no esté muy cargado una zona. Mientras más separado esté todo, más, bueno, como decís, que esté todo pasado a otra persona, es más cómodo para ver, yo creo que el error, al fin de cuentas. Tal cual, eso mismo. Ese es el fin. Fíjate que los métodos, más allá de que agregamos muchos métodos, los Ujú. métodos terminan siendo chiquititos, ¿sí? 2 líneas, 3 líneas. Y esa es una de las bases de la programación también. De que todos los métodos, acciones que vos involucres, en general se dice, bueno, acá tengo una tipografía muy grande, ¿no? Que un método no tiene que ser más que un scroll. O sea, no tendría que scrollear para poder ver todo el contenido de ese método. En este escenario yo tengo una tipografía grande, pero un Ya cuando método haces que tenga tres 9 líneas, scrolls 15 para ir al líneas es una fondo, locura. ¿Cómo? ya cuando tenés que scrollear tres veces para llegar a una parte, ahí tenés No, tal mucho. cual. Cuando ustedes vuelvan al trabajo práctico 4 y cuando lo vean y que para ver un método que No, sí, hayan sí, sí, armado, estás o sea, una dos función, horas, 2 horas bajando estás. claro, scrolleamos. Es por eso que esto es como que vamos separando el problema. Ahora no lo vemos porque ya están todos quemados, pero en la próxima clase vamos a ver cómo metemos una regla de objetos directamente. Porque yo estoy hablando de personaje uno, personaje 2. ¿Qué pasa si quiero tener 1000 personajes dibujaditos acá La y que se multitud. formen de manera independiente? Bueno, lo voy a hacer para dejarlo, para que lo vean.
pero como que la explicación va a ir muy, muy rápido. ¿Sí? Creo un arreglo de personajes. Esperen que le voy a poner otro nombre a esto. Archivo, eh, ¿Por qué no lo puse? Esperen que acá me dice esas cosas que se procesan miles. Sí. Ay, ay, ay. Esperen que estoy tratando de restaurar lo que había hecho recién. ¿Qué le pasa a Processing que no abre? Vamos. Acá. Esto funciona. Ahí seleccioné uno. Ahí está. Bien. Ahora ponemos guardar como. Miles. Uf, claro. Suprimir. Bien. Bien. Ahora sí. Entonces. Ponemos un arreglo de personajes. Que va a ser un arreglo. Bueno, vamos así. Esto de personajes va a ser igual a new decían un personaje. Creo el arreglo. Después la próxima clase lo vemos en profundidad. Pero creo el arreglo. Vamos a poner una variable entera que sea cantidad. Es igual a 100. Acá ponemos disco cantidad. Igual a 0. Y menor que dis.cantidad. Y más. Y lo que voy a hacer es, por cada una de esas posiciones, de ese arreglo de objetos, voy a hacer un new de personaje. O sea que me va a crear un objeto nuevo en cada una de esas posiciones. Y luego, como creo todos los personajes, tengo que hacer lo mismo con todos, o sea, con todos los objetos de ese arreglo, tengo que hacer lo mismo con todos. O sea, dibujar cada uno de esos personajes. Fíjense que lo pongo en un ciclo for. Si presiono la tecla, ese personaje, lo que voy a hacer es preguntar si está seleccionado. Entonces lo voy a disparar el evento de tecla presionada. Todo esto se quita. Y acá viene la última parte, que es hago otro for y digo todo esto. Personajes de I. Le digo si está el mouse presionado arriba de ese personaje. Entonces, personajes de I, seleccionar personaje. Y esta parte la vamos a dejar. Si personajes, esta parte no la vamos a armar porque es un poquito más rebuscada. Pero ahí le tendría que decir al resto, a todos los personajes,
que si este está presionado y... Ah, no, se puede hacer. Si está seleccionado, si no, al resto lo que le digo deseleccionar. Entonces, vamos a ver. Fíjense que la clase personaje no la toqué. Toqué el control nada más. Y ahí están todos los personajes. En teoría, ¿qué pasa acá? Cuando yo presione en uno, hay una tendencia, vamos a cambiar esto. Vamos a ponerlo en 0, 0 o menos 50, como para que aparezcan en cualquier lado. O sea, también tirando afuera de la pantalla. Yo sé que a esta altura estoy hablando solo. Ahí me va a generar todos los personajes aleatorios. Cuando haga clic en uno, en realidad no voy a estar haciendo clic en uno, porque cuando yo hice clic, seguramente varios objetos dijeron, sí, estás haciendo clic arriba mío. Y responden esos a los cuales les hice clic encima. Cuando haga clic en otro, a esos sobre los que hice clic van a decir, yo me selecciono, pero al resto le digo deseleccionense. ¿Y eso es debido porque están todos juntos? Claro, porque la Y el... lógica, fíjate que esos cuatro que se seleccionaron, el área se solapa. Entonces, a cada uno que se le fue preguntando, se le preguntó, yo hice clic acá, ¿estoy haciendo clic arriba tuyo? Sí. Estos cuatro que se están moviendo respondieron que sí. Yo estaba haciendo clic arriba de ellos. Después de esto se puede hacer una trampita como para decir, bueno, cuando seleccioné uno ya deseleccioname el resto sí o sí. No te voy a seguir preguntando a ver si te tengo que seleccionar. Pero la lógica es, fíjense que ahí hice clic en un área donde varios están. Pero nuevamente lo mismo, me armé un programa en el cual tuve que tocar el programa principal, pero la clase personaje, más allá de este cambio que hicimos para que se busquen en diferentes lugares, no fue modificado. ¿Sí? Eso es otra de las cosas que también acompañan la programación orientada a objetos. No, sí, tardaste 2 minutos en cambiar todo, básicamente. Tal cual, sí, vamos de la mano, ¿no? Que está claro, yo tengo claro todo el cambio que hice, por eso digo, lo vamos a ver bien la próxima clase, lo vemos en profundidad, pero no me tuve que poner a pensar esa lógica de cómo tienen que ser cada uno de los personajes, no, ya la lógica ya está puesta acá adentro, cómo tienen que comportarse, entonces lo que voy a cambiar es el control de esos personajes, cómo los dibujo. Este tendría que moverse solo. Bien, los maté, creo. Con esto vamos a dar el cierre por hoy. Les voy a subir una consigna para la semana, la cual